juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo y el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia y Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia y Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo y el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigos que están reunidos en sus casas en esta noche. Una vez más tengo la oportunidad, el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor, continuando el tema que empecé el anterior jueves sobre la soberanía de Dios y la oración. Así que no me queda otra cosa que agradecerle a nuestro Señor y pedirte a ti, mi hermano, mi hermana, que estés atento. Yo creo que ya están reunidos, esperando juntamente conmigo compartir este tiempo tan especial, la palabra del Señor. La Biblia dice: bienaventurado el que lee lo que escuchan y guardan la palabra del Señor.
Y eso es lo que quisiera, que después de esta reflexión, de esta meditación, usted esté muy animado, desafiado y haciendo una decisión. Así que estoy muy agradecido al Señor por este momento tan especial. Y como les decía anteriormente, estoy haciendo esta meditación desde la casa, de aquí desde la casa pastoral, con mi familia. Así que mis hermanos, les invito a tomar atención, tome su lapicito, algún papel para anotar y sobre todo la atención. Bien, he empezado hablando sobre la soberanía de Dios y el anterior jueves un poquito me quedé explicando lo que significa la soberanía de Dios. Esta vez no lo voy a hacer, solamente voy a mencionar algo acerca de la soberanía de Dios. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios o que Dios es soberano, significa que Dios prepara sus planes como Él le place, como Él le induce sus decisiones basado en sus atributos. Cuando uno dice que Dios prepara sus planes a su manera, no significa que Él hace las cosas de una forma caprichosa. Ya había dicho que no es así. Él hace todo en base a su voluntad perfecta. En otras palabras, entran en acción todos sus atributos perfectos, de tal manera que lo que Él dice y hace y manda es exactamente lo que Dios quiere que se haga. Ahora, aquí viene el desafío. ¿Cómo es que si Dios hace todas las cosas a su manera, no depende de nadie? Como dice la palabra del Señor, Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Eso ya lo mencioné el anterior jueves. Así que mis hermanos, dentro de esa autoridad absoluta de Dios, Él nos involucra a nosotros, su creación. Eso ya lo vemos desde Génesis. Cuando Dios crea al hombre, la Biblia dice en Génesis 1:15 que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Así dice la Biblia. Dios ya había hecho la creación, ya había creado al hombre, había creado el mundo físico, y bueno, Dios le da al hombre la responsabilidad de cuidar, de trabajar para sustentarse. Vean ustedes, Dios podía hacerlo todo, pero no. Además, la Biblia también dice que Dios no tomará a ninguna persona por inocente. Eso significa que Dios, en sus facultades, en su soberanía, nos dio a nosotros, los seres humanos, la responsabilidad de hacer cosas que Él nos manda hacer. Así que Él nos involucra. Dios no es un Dios que está lejano de su creación. Él se interrelaciona con nosotros. Eso es lo que quisiera en estos minutos enfatizar, que Dios, a pesar de ser Dios absoluto, todopoderoso, Él nos toma en cuenta. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él dice que hagamos. Así que en estos minutos, como anteriormente había dicho, ¿por qué hablar de la soberanía de Dios y la oración? En su soberanía Dios nos manda a orar. Y cuando se habla de mandar, me pongo a pensar, ¿por qué los padres humanos, nosotros los padres, mandamos a nuestros hijos? ¿Por qué le ordenamos hacer algo? ¿Por qué? Hay varias razones. Una de ellas, para que aprendan nuestros hijos a hacer las cosas por su propia cuenta, para que aprendan a obedecer también. Y otra de las cosas, para que ellos también cosechen lo que hacen. ¡Qué interesante! Así que Dios, de la misma manera, Él nos manda, porque Él sabe que lo que Él nos manda hacer
es para beneficio de nosotros y para su gloria. Quiero rápidamente mencionar el subpunto del anterior jueves, porque estoy desarrollando el punto Dios nos manda que oremos. Y una de las cosas que mencioné es ¿por qué Dios nos manda a orar? ¿Por qué? Porque a través de la oración traemos honra y reconocimiento al Altísimo. Quiero leer este versículo de Isaías 57:15 que dice: porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Ese es nuestro soberano. Pero vea lo que dice la segunda parte del versículo, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está. Por una parte, Dios es eterno, Dios es altísimo, es santo, pero por otro lado también Él nos involucra, se interrelaciona con nosotros y toma en cuenta nuestras actitudes. El Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado le encanta al Señor. Vean ustedes, mis hermanos, en otras palabras, cuando uno ora, cuando uno clama al Señor, Dios toma en cuenta nuestra actitud. Él toma en cuenta lo que hay en nuestros corazones. Entonces, cuando Dios nos manda a orar, ¿por qué nos manda a orar el Señor? Para que a través de la oración le honremos a Él, le reconozcamos como el Altísimo, como el Supremo, como el Soberano, como el Absoluto, como el Todopoderoso. Eso es exactamente lo que hicieron los primeros cristianos cuando oraron en Hechos capítulo 4. Ellos empezaron diciendo, soberano Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Antes de pedir, estos hermanos, guiados por el Espíritu Santo, reconocieron quién era primeramente Dios. Eso es muy importante. Ahora, quiero mencionar el segundo subpunto del punto Dios manda que oremos. Es, ¿por qué Dios manda que oremos? Porque a través de la oración adoramos a Dios, adoramos al Señor. La oración es un culto, puesto que es un postrarse del alma ante Dios. Eso es muy interesante. La Biblia lo dice. La oración, mis hermanos, es una forma de rendirle culto al Señor, rendirnos ante Él, postrarnos ante Él, no solamente físicamente, sino también en espíritu. Así que en esta noche yo quiero mencionar este aspecto. La oración es un culto de adoración, es un diálogo. La oración es un diálogo entre el hombre con Dios. Es un acto de adoración y comunicación. Incluye la presentación de nuestros deseos a Dios. Vea qué interesante, mis hermanos. Dentro de la adoración, cuando uno está orando al Señor, la Biblia dice que también podemos adorarle a Él. Porque ¿qué significa adorar a Dios? Significa reconocerle, reverenciarle. Significa reconocer lo que Él es y postrarnos ante su presencia. Mis hermanos, y dentro de ese ambiente de adoración, la Biblia dice que podemos expresar nuestros deseos. Eso es muy interesante eso. Por eso Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Este es un versículo muy conocido por muchos de los hermanos, pero quiero en este momento volverlo a repasar. Dijo el Señor, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Vean ustedes, tenemos la libertad de expresar a través de la oración nuestro deseo. ¿Qué deseo tenemos en estos días? ¿Qué le está expresando usted al Señor a través de la oración? No es malo expresar nuestro deseo, pero hay algo que el pasaje también dice, que ese deseo
que le expresamos al Padre debe ser en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso, orar en nombre de nuestro Señor Jesús? Significa orar conforme al carácter de Dios. ¿Qué es el carácter? ¿Cómo es el carácter del Señor? Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es misericordioso. Así que la oración de cada creyente tiene que estar en relación con el carácter de Dios. Por ejemplo, si mi oración es: Señor, ayúdenme a amar a mi hermano, ayúdame a amar a mi hermana en la fe, ayúdame a amar a mi prójimo. Eso está relacionado, está en consonancia con la voluntad de Dios, porque Dios nos manda a orar, es decir, nos manda a amar. Vean ustedes, así que mis hermanos, cuando usted ora, cuando nosotros oramos, podemos expresar nuestros deseos al Señor. Ahora, la Biblia dice también que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice, y muchas veces así. A pesar de tener muchos años de cristianos, muchos de nosotros, yo me incluyo, ya tengo yo varios años en la vida cristiana, pero hay veces que uno dice: ¿qué le pido al Señor? ¿Qué le pido a Dios? Así que, mis hermanos, estamos viendo que es lindo, que maravilloso expresar nuestro deseo, pero que ese deseo, esa petición tiene que estar acorde con la voluntad de Dios. Algo más. En la Biblia la oración es adoración que incluye todas las actitudes del ser humano en su acercamiento al Señor. Esto quisiera enfatizar, hermano. El hombre ora porque Dios ya ha tocado su espíritu. Dios toma en cuenta nuestra actitud. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros oramos al Señor es que ya Dios ha colocado en nosotros ese deseo de orar. La oración, hermano, no es una respuesta natural del hombre hacia Dios, porque la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Nuestro yo, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa no nos insta a orar, no nos insta a buscar al Señor, todo lo contrario. Así que es un privilegio, es una bendición cuando nosotros sentimos orar. No desperdicie, mi hermano, ese deseo. ¿Sabe de dónde viene? Es el Espíritu Santo que siembra en usted ese deseo. Y lo que usted tiene que hacer es responder a ese deseo. Así que estamos viendo esto que es muy importante. Algo más, mis hermanos. La oración no solamente es rendirle culto al Señor con nuestra actitud, con nuestra forma de vida también, sino que la oración, a través de la oración, reconocemos que dependemos de Dios. Esto es muy importante. La oración nos hace dependientes del Señor. El Nuevo Testamento manda orar en todo tiempo. Lucas 18:1. El Señor contó una parábola, dice, para animarnos a orar siempre y no desmayar. Eso dice Lucas 18:1. Pero también el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso 6:18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hermanos, la oración nos hace vulnerables, nos hace dependientes del Señor. La oración no solamente es pedirle a Dios, la oración no solamente es reclamarle al Señor, la oración también nos enseña a depender del Señor, a reconocer que solo Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Así que, mis hermanos, la Biblia nos insta a orar en todo tiempo, en todo lugar y con perseverancia, con intensidad. De veras, cuando yo leo Lucas 22:44 acerca de la oración que hizo el Señor en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que estando en agonía el Señor oraba más intensamente. Esto es tremendo. Ya estaba el Señor cerca de ir a la cruz, prácticamente faltaba algunas horas, y a medida que se acercaba
ese sacrificio que Él iba a hacer por nosotros. La Biblia dice que el Señor entró en agonía. En el plano humano, Él necesitaba depender del Padre. Y dice la Biblia que mientras más se acercaba el tiempo de su crucifixión, oraba más intensamente. Yo creo con todo mi corazón que eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Nosotros estamos pasando un tiempo muy difícil a nivel Bolivia, a nivel mundial, de veras. Y a veces uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Dios ha permitido eso, mis hermanos queridos? La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos. Aparecerían hombres amadores de sí mismos, intemperantes, crueles, aborrecedores de mal, intemperantes, implacables, sin afecto natural. Esa es la condición del ser humano en este tiempo. El apóstol Pablo también dijo que habrán hombres malos que engañarán y irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que eso dice la palabra del Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros los cristianos? Orar por esas personas. Estamos pidiéndole al Señor, yo creo que todos los días, muchos creyentes, Señor, ten misericordia de Bolivia, del mundo, que pare esta pandemia, que ya no haya muerte, que no hayan infectado. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? También tenemos que orar que haya un verdadero arrepentimiento en este tiempo. Dios está llamando a su creación, al hombre, a que se arrepienta de sus pecados. Estamos mal. Y nuestra oración debería ser también como la oración de Daniel, el profeta. Él dijo, hemos pecado, hemos fallado. Aunque Daniel no era culpable de que su pueblo haya ido de cautiverio, pero él formaba parte de esa generación y nosotros no podemos decir que otros lo arreglen. Nosotros somos parte de esa situación. Así que, mis hermanos, estamos viendo cuán importante es la oración porque Dios lo manda así. Ahora, para reflexionar, ¿qué podemos sacar de esta reflexión, mis hermanos? ¿Qué podemos sacar de esta meditación que lleva por título Dios nos manda a orar? Número 1, orar con corazón quebrantado. Ojalá, mi hermano, que al orar hoy, en esta noche, mañana, esta semana, lo hagamos con mucha humildad, con un corazón quebrantado, contrito y humillado. Otro aspecto, hermano, ore entregándole totalmente su ser a Él. La oración no es solamente un diálogo lejano entre uno y Dios, es una interrelación muy fuerte, muy personal. Cuando ore hoy, mañana, esta semana, ore, mi hermano, deseando lo que Dios desea. ¿Qué desea Dios? Que todos nos arrepintamos. Así dice la Biblia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debe haber un cambio de vida. Esta cuarentena debe dejarnos, hermanos, como personas diferentes en muchos aspectos. Otro elemento que me gustaría que tome en cuenta cuando ore. Ore reconociendo que Dios ha colocado en ti el deseo de orar. Esto es muy importante. La oración tiene muchas luchas, muchos contratiempos. Y yo creo con todo mi corazón que la Iglesia Bolívar, después de esta cuarentena, tampoco va a estar igual que antes en el área de la oración. Ahorita hay muchos hermanos, hay muchas familias, muchos grupos que están orando, están clamando. Estamos y esperamos que eso continúe. No sea solamente coyuntural, no sea porque ahora estamos en esta situación y bueno, no hay más que hacer. Hermano, la oración es la voluntad de Dios porque Él ha mandado que oremos. Otro aspecto, ora en todo tiempo, en todo lugar, con intensidad. ¿Qué significa eso? Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón.
Yo quiero sugerirle algo antes de finalizar. Agarre un papel esta misma noche y anote 2 o 3 nombres de personas que no conocen al Señor. Puede ser de su propia familia, puede ser compañeros de trabajo, compañeros de colegio, de universidad, si son jóvenes. Coloque el nombre y ore por esa persona, que Dios toque su corazón, que se convierta a Jesucristo. Lo más triste es ver personas que están muriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Qué privilegio para nosotros en este tiempo, que el Señor nos ayude, mis hermanos, no solamente a orar por nosotros como cristianos, sino también por la gente que no conoce al Señor. Así que esa listita, esos nombres, puede ser 2 o 3 nombres, y empieza a orar, mi hermano, que el Señor permita que haya un avivamiento espiritual en nuestra iglesia. Así que le animo y me alegra mucho de poder compartir este tema de la oración. Necesitamos orar unos por otros. Ahorita hay hermanos que están enfermos, no solamente por el coronavirus, sino hay otras enfermedades también. Así que nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he sido beneficiado del clamor de muchos hermanos? Y yo quisiera seguir orando por cada uno de ustedes, cada una de las familias. Oremos unos por otros. Si usted tiene algo, alguna situación difícil, llame al teléfono de aquí de la casa pastoral. Si usted lo quiere anotar, es el 42 53 121. Y tal vez en una posterior meditación quisiera recordarle los teléfonos de los otros pastores, ¿no? El pastor Arturo, el pastor Alejandro, el pastor Marcelino, el pastor Paulino, los ancianos de la iglesia, los líderes. Estamos para eso, hermanos. Por claro, ¿cómo no lo vamos a hacer? Como dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Que Dios nos ayude, hermano. La herramienta número 1 que Dios nos ha dado es la oración, la interrelación con Él, la comunión con Él. Busquémosle al Señor, hermano, en las buenas y en las malas, cuando estamos contentos, pero cuando estamos tristes. Así que Dios te bendiga, mi hermano, y en esta ocasión yo quisiera orar para que Dios de veras nos siembre un espíritu de oración y que todos podamos clamar al Señor por nuestro país, por nuestros vecinos, por la gente que está ahorita en terapia intensiva, por los que están ahorita alejados de sus familias, y no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Permítame orar. Padre, yo quiero agradecerte en esta ocasión. No es casualidad el que se haya tocado este tema de la oración, Señor. Tú mismo nos has mandado a orar, nos has enseñado a orar. Tus discípulos preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Gracias, Señor, por esta forma de comunicarnos contigo. Aunque tú eres supremo, aunque tú eres soberano, todo lo puede, pero nos involucra. ¿Quieres escucharnos? Tú podrías darnos, Señor, las cosas que necesitamos sin que nosotros lo pidamos, pero tú mismo nos has dicho que pidamos, que toquemos las puertas, que hagamos lo que debemos hacer. Padre, levante el ánimo de mis hermanos, que haya un movimiento de oración en los hogares, no solamente con los hermanos que nos reunimos aquí en la calle Bolívar, sino todos los hermanos que te conocen. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Nos sentimos muy agradecidos, muy animados, y ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en la oración, orando por nuestros semejantes, orando para que miles y miles de personas se conviertan a Jesucristo, reconozcan sus pecados, Señor, porque tú quieres eso. No por nada estás permitiendo esta situación tan difícil. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor me lo bendiga, y si el Señor lo permite, el próximo jueves estaré compartiendo, ya terminando esta serie de reflexión acerca de la soberanía de Dios y la oración. El próximo jueves estaré tocando el tema: Dios ha designado la oración
para nuestra bendición espiritual. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.